Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a este nuevo acto del Club Tocqueville, dando las gracias en primer lugar a la Fundación Civismo, que nos ha ayudado a financiar el acto, que es la presentación de este libro que tengo aquí en la mano, Los derechos en broma, de Pablo de Lora. Creo que ha habido un problema con el transporte de los libros y quizá no podáis comprarlo en las grandes cantidades que merecería, ¿no? Ha habido un problema con lo de la huelga de transporte o los tractores o algo, y los libros se han quedado en algún lugar de la Nacional 2. Me acompañan en la extrema izquierda Josué Miguel, buen amigo y profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Cantabria, previamente y durante unos cuantos años profesor también de esta misma materia aquí en la Autónoma de Barcelona. Y por supuesto Pablo de Lora, el autor del libro, que es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma, en este caso de Madrid. Buen amigo también. Yo creo que por lo menos nos conocemos desde el día que leyó su tesis doctoral, que fue el siglo pasado, y venía en el tren pensando que estaba yo aquel día en tu tesis, Y la verdad es que Pablo se ha convertido, pues, en uno, a mi juicio, en uno de los principales filósofos del derecho de este país. Y lo ha hecho a base de cultivar intensamente una filosofía del derecho, vamos a decir, parece obvio, pero los que nos dedicamos a esto sabemos que no lo es tanto, una filosofía del derecho cercana al derecho. Una filosofía del derecho atenta al derecho realmente existente. Pablo tiene muchísimos intereses, ha escrito sobre muchas cosas, pero a mí me gustaría destacar este rasgo, ¿no? Es decir, bueno, la filosofía del derecho es una materia que al menos en este país y durante décadas, se ha desarrollado, bueno, un poco en los cielos, ¿no? de la cultura jurídica, demasiado lejos de lo que era la práctica jurídica, y eso generó, bueno, si no desprecio, si un cierto escepticismo por parte del resto del ámbito jurídico hacia este gremio nuestro tan peculiar. Sin embargo, él y muchos o unos cuantos como él de su generación han hecho eso que digo, que es, bueno, pues acercarse al derecho positivo en sus distintas dimensiones. Él, ya digo, ha escrito de muchas cosas que ahora no podemos detallar, y yo diría que este libro es un buen ejemplo de lo que estoy diciendo. Porque este libro, para cualquiera de los que se dediquen al derecho o como ciudadanos tengan o lo miren con cierto interés, bueno, pues se darán cuenta de que es un libro que nace de la realidad jurídica cotidiana. Es un libro que detecta determinados problemas, que ahora brevemente comentaré y luego con mucho mejor criterio Josu lo hará, que detecta él y que detectamos todos, o muchos, ¿no? Y detectamos con preocupación y con un cierto desaliento. Y bueno, el libro está lleno de ejemplos, está lleno de instancias del fenómeno que él quiere analizar y cuestionar. Digo por eso que es una buena muestra, ¿no? De esta forma de hacer filosofía del derecho a partir del derecho, desde abajo, vamos a decirlo así, y no desde arriba, sin que eso signifique que él no aplique precisamente para interpretar y para dar sentido al fenómeno, bueno, pues categorías, vamos a decir, filosóficas, más abstractas. ¿De qué habla este libro? Que por cierto se titula Los derechos en broma. Algunos ya se imaginan por qué este libro se titula así, otros seguramente no. Hay un libro muy famoso de un profesor norteamericano que falleció hace unos años, Ronald Dworkin. Dicen que el jurista americano más citado entre los propios juristas americanos.
que se titula, un libro de 1977, que se titula Taking Rights Seriously, ¿no? Que se tradujo, yo creo que con buen ojo, ¿no? Como criterio, como los derechos en serio. Bueno, pues lo que venía a decir Dworkin es, cuando se nos atribuyen derechos a los ciudadanos, bueno, esto es una cosa seria, ¿no? Y nos lo tenemos que tomar en serio, que significa, bueno, esto tiene consecuencias. Pablo, me imagino que debido a esto dice, bueno, pues yo voy a hablar de los derechos en broma, porque uno de los temas centrales de este libro es, y él ya me corregirá si es necesario, que el legislador, y no solo el legislador, sino en general la cultura de nuestro tiempo, pero claro, principalmente el legislador, que es sea constituyente o sea legislador ordinario, no se toma los derechos en serio. Da la sensación de que se los toma en broma. Y no, ya digo, no solo habla de esto el libro, pero sí que es uno de sus temas principales. Bueno, ¿cuál es el tema en general del libro? Yo venía pensando y diría, bueno, una manera de identificar este tema podría ser la vulgarización del derecho, ¿no? El derecho es una cosa, vamos a decir, seria, que tiene muchos siglos de antigüedad, que digamos que ha generado, ¿no? Ha precipitado a un depósito de maneras de hacer, precisas, de maneras de entenderse entre juristas, y eso ha dado como lugar, yo diría, pues uno de los grandes productos, ¿no? de la cultura humana, en particular, bueno, de la cultura occidental, si hablamos del derecho occidental, que es el nuestro. Y sin embargo, en las últimas décadas, diría yo, bueno, pues se detecta lo que he calificado como vulgarización, ¿no? Es decir, un uso del derecho pues que no es apropiado, y que le hace perder precisamente sus virtudes. ¿Y cuál es el principal problema? Bueno, pues que cuando utilizamos una cosa de manera vulgar, inapropiada, no conseguimos los efectos benéficos que esa cosa, ese instrumento, el derecho en este caso, puede producir. Yo diría que esa vulgarización viene por la vía del abuso. Los tres temas quizá principales, o los tres ámbitos a los que se refiere el autor, son la Constitución, empiezo por el final, la Constitución, las leyes, al principio, y en medio los derechos, ¿no? Y de los tres se abusa de la Constitución. Esto lo muestra muy bien el libro con lo que se llama el nuevo constitucionalismo latinoamericano, usando la Constitución para aquello que la Constitución pues, no es capaz de hacer, ¿no? Diseñar estos mundos de Yuppie, ¿no? Bueno, diseñar mundos felices, cuando quizá una Constitución no es eso. Y un ejemplo, un ejemplo de lo que quiere mostrar Pablo es lo que ha pasado con la Constitución chilena. Bueno, pues que se ha aprobado una Constitución manifiestamente, bueno, desmesurada, fuera de todo límite, que además, en vez de tratar de, vamos a decir, de buscar los puntos en común que todos los chilenos podían tener, bueno, pues lo que ha hecho es diseñar un mundo ideal a la medida de algunos, simplificando, pero bueno, más o menos. Pasa con la ley, no me quiero alargar mucho, pasa con la ley. La ley tiene una manera de hablar que implica un determinado trato al ciudadano. La ley moderna, la ley, vamos a decir, la ley ilustrada, la ley del mundo de los siglos, digamos que empieza con las grandes revoluciones, que se desarrolla a lo largo del XIX y el XX. Cuando la ley deja de usar ese lenguaje y se dirige al ciudadano en otros términos que podríamos calificar, bueno, Pablo los califica de muchas maneras, pero también paternalistas, vamos a decir, casi privados, religiosos, podríamos decir en cierto sentido, ¿no? Es decir, bueno, usted tiene que ser bueno, esto es lo bueno, esto es lo malo, no es, la ley deja de ser lo que es, porque no trata al ciudadano como lo que se supone que el ciudadano es, que es un ser autónomo, un ser que, por supuesto, está sujeto a las leyes, pero que tiene que tener su propio criterio, su propia capacidad para identificar lo que es bueno y lo que es malo, y saber que la obligación jurídica no es per se una obligación moral.
Esto tiene muchos detalles, quizá luego Josu lo comentará, o el propio autor, yo no, ya digo que no quiero alargarme demasiado. Y luego el tercer tema es el tema de los derechos. En el caso de los derechos, lo que se ha producido es una hiperinflación que está muy bien explicada en el libro. Es un libro que, también estas cosas hay que decirlas, ¿no? Es un libro que está muy bien, es un libro que está muy bien. Perdón, que no lo había dicho todavía, es un libro que está muy bien, en el sentido de que es un libro que uno se pone a leerlo y se entretiene mucho. Es un libro que es muy entretenido, que uno lo lee con ganas, cosa que los libros de derecho y los de filosofía de derecho pues es difícil de conseguir. Es un libro que está muy bien. Uno se da cuenta de que se le está hablando de cosas muy cotidianas, muy cercanas, y uno se alegra de que ese libro esté escrito, porque esa indignación que uno siente a veces, antes he dicho desaliento, o, en fin, desconcierto también, a uno le gusta que otros cojan el tema, lo trabajen de manera pulcra y detallada, y publiquen un libro como este. Es un libro, le digo, muy ameno, y que yo creo que no hace falta en absoluto dedicarse al derecho para leerlo con aprovechamiento y disfrute. Eso que digo, no, ¿qué les pasa a los derechos? Bueno, pues que de nuevo se ha abusado de ellos, pero además de una manera muy particular, que es, se les ha usado, a ver cómo lo digo, se ha abusado de ellos en el sentido de que se convierte en derecho o en pretensión de derecho cualquier cosa que nos parezca bien, o por lo menos que a algunos les parezca bien. Entonces, bueno, pues los catálogos de derechos crecen y crecen y crecen a nivel constitucional, pero también en el lenguaje de los políticos, de los legisladores, etc. ¿Qué pasa? Que precisamente los derechos no pueden ser eso, que es lo que venía a decir Dworkin con lo de los derechos en serio. Bueno, dice Dworkin, si alguien tiene un derecho, tiene una pretensión que está, digamos, atrincherada, fortificada, frente a otras pretensiones muy legítimas, muy deseables, pero que son de menor categoría normativa. Bueno, precisamente cuando tú lo que haces con los derechos es extenderlos indefinidamente, el resultado es que esta naturaleza del derecho se pierde. Con lo cual tú estás usando el derecho, el lenguaje de los derechos, la institución de los derechos, para aquello para lo que no sirve. Es decir, te estás cargando los propios derechos, que mueren, vamos a decir así, de éxito. Y esto está también muy bien explicado en el libro. Bueno, yo voy a terminar preguntándome, espero que luego el autor me responda, ¿esto por qué pasa? Es decir, ¿por qué esta degeneración? No lo he dicho así, pero así lo pienso. ¿Por qué esta degeneración del lenguaje? Es un horror. Las leyes de hoy en día son horrorosas. Frente a aquellos textos que estudiábamos nosotros, particularmente el Código Penal, con esa precisión, esa sobriedad, ¿no? esa cortedad. Bueno, uno ahora, yo lo siento, sobre todo me dan pena los opositores, ¿no? Que tienen que aprender de memoria unos artículos del Código Penal, el que de algún modo promoviere... No, estás a mitad de frase y ya te has perdido. Esto pasa en el Código Penal, pero pasa en general con toda la legislación, de la que se abusa, digamos, en este sentido, pero también en el sentido de que, como muy bien explica Pablo, han proliferado las leyes de una manera increíble, ¿no? Hay una cantidad de normas, ¿no? Entonces, mi pregunta es, bueno, pero esto, ¿por qué pasa? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe esta degradación, ¿no? Como dice la portada, ¿no? Esta degradación de... A mí, yo venía pensando y le daba vueltas, digo, ¿no será una manera de ocultar nuestra propia impotencia, por ejemplo? Porque seguramente todo tiene muchas causas en esta vida, ¿no? ¿No será que, y esto es muy típico de la izquierda, corregidme si la derecha también sufre de este mal, ¿no? La izquierda dice, bueno, el proyecto de la izquierda, que es un proyecto transformador, quizá lo que requiere son medidas que, bueno, pues que los partidos de izquierda, cuando gobiernan, no tienen la fuerza suficiente para imponer. Reformas tributarias, reformas institucionales de calado, en las grandes instituciones educativas, sanitarias, laborales. Y bueno, como no podemos, como nos sentimos impotentes para llevar a cabo lo que debería ser nuestro programa,
Bueno, pues entonces ocultamos eso bajo este manto de buenismo, de decir, bueno, pues vamos a hacer leyes muy largas, con un lenguaje pomposo, donde se nos explica muy bien, ¿no?, qué es lo correcto, cómo se debe vivir, cómo nos gustaría, pero donde realmente se echan a faltar, bueno, las medidas que en verdad nos llevarían a eso. Se me ocurre que el ocultamiento puede ser una de las causas. Y otra causa que a mí se me ocurre, y ya no indagaré más, es lo que antes he aludido y que me da por pensar que vuelve en las sociedades seculares y por caminos extraños una visión religiosa del mundo, ¿no? Donde dice, bueno, el mundo, digamos, era bueno, pero a partir, digamos, de la aparición de los malos, ¿no?, de la intervención del demonio, digamos, bueno, pues el mundo ha empeorado. Pero eso no nos impide ver quiénes somos los buenos, quiénes son los malos, y por tanto, ¿no?, estamos demonizando al otro, estamos expulsando al otro del terreno, digamos, del ámbito de la deliberación, de lo común, y todo eso a mí me parece que se refleja también en las leyes, ¿no? Es decir, bueno, yo gobierno y voy a través de mis textos legales, voy a hacer un abuso de ellos, voy a usarlos abusivamente, y me parece que hay algo de esto. Yo no lo voy a elaborar mucho, pero yo creo que es un rasgo de las sociedades en las que vivimos, y también un defecto particularmente de la izquierda, o al menos yo lo veo en la izquierda más que en la derecha, pero ya digo, un rasgo cultural general. En fin, yo no digo nada más, que ya he dicho demasiado. Lo único que concluyo es, pues, dando muchísimas gracias a Pablo por haberse desplazado hasta aquí, por supuesto por haber escrito el libro, a Josu, y animando al público a que, bueno, pues, a que considere la posibilidad de comprar este libro o de alguna otra manera hacerse con él, porque siempre que el autor no resulte damnificado, y nada más. Y entonces ahora le daré la palabra a Josu, para que... Hola, buenas tardes. Bueno, primero, pues agradecer a la Fundación Civismo, a Quinto Querid, José María, Nuria, Albert, que gestionan toda la intendencia y que siempre es complicado venir, sobre todo yo vengo desde Cantabria, que tengo que coger un avión y demás. Estoy muy feliz de estar aquí porque estoy con amigos, viejos amigos. Yo viví aquí 9 años, bueno, transité más bien. Y siempre pues suelo venir una vez al año, ¿verdad? Es verdad que he vivido en muchos sitios y nunca he vuelto, pero a Barcelona siempre vuelvo, ¿no? Siempre hay algo que hacer aquí y amigos que ver, claro. Y sobre todo para ayudar a la presentación a Pablo, ¿no? Y estar con Ricardo. Este libro yo ya lo leí hace tiempo, cuando Pablo tuvo el gusto de mandármelo. Lo he releído ahora otra vez para hoy, para esta presentación. Bueno, Pablo, yo creo que no tiene buena prensa esto de la función pública y de las cátedras y las titularidades, pero creo que cuando uno llega ahí, se libera de ciertas ataduras y ya se proyecta, ¿no? Es decir, ya es más libre y más independiente. Este libro en parte forma parte de un ejercicio de cátedra, entiendo, y se nota que Pablo ya se ha liberado, nos escribe todos los sábados en The Objective, escribe los periódicos y divulga. Eso hay que decirlo, nosotros tenemos también la función de divulgar, ¿no? Entonces Pablo es un divulgador también, y es muy importante. Este libro navega entre lo académico y lo divulgativo, ¿no? Y es un libro que por tanto pueden leer todos ustedes, sin mayor problema. Tanto felicitarle en primer lugar por eso, porque yo ya he tenido la oportunidad de leer su próximo libro, que voy a hacer un poco de spoiler, que es un libro sobre memoria histórica, una historia personal de él y de su abuelo, y que va a salir pronto, creo, ¿no? Creo que en Navidad, ¿no? En Alianza, es verdad que es tu editorial. Bueno, pues, y de gusto también. Bien, entonces, pues nada, que estoy encantado, digo, de estar aquí. Yo me he hecho la misma pregunta que a Ricardo después de leer el libro, porque el libro es como una especie de recordatorio de toda la decadencia del derecho, ¿no? Y además, claro, el libro empieza con
con la ley de enjuiciamiento criminal, que según dice todo el mundo es la mejor ley que tenemos en España, que es una ley de 1864, creo, de Martínez Alonso, ¿no? Es que en Madrid tenéis... Alonso Martínez. Alonso Martínez, perdón, sí. En Madrid tenéis muchas estaciones de metro y calles con liberales del 19, es una cosa estupenda, ¿no? Y bueno, pues este hombre tiene, me parece, alguna parada de metro. Y entonces, pues bueno, hizo la ley de enjuiciamiento criminal, que probablemente vino por algún decreto legislativo o alguna norma del propio Ejecutivo, seguro, y claro, es una norma muy pulcra, y Pablo parte de ahí porque Pablo es un liberal, ¿no? Es un rawlsiano, diría yo, quizá, ¿no? Y claro, el mundo de Pablo es el mundo del 19, en cierta medida, no te lo tomes a mal, pero Pablo dice, o sea, Pablo tiene cierto principio de esperanza, yo no lo tengo, no llego a ser un cínico, pero yo sí soy mucho más pesimista que él, porque él cierra el libro con el derecho, el discurso público y la racionalidad pública como resistencia. Es el último párrafo, la resistencia, resistir, ¿no? Que es lo que decía Tomás Valente, resistencia constitucional, ¿no? Que también un poco tu maestro. Y en gran medida lo que ha ocurrido es que seguimos soñando con un derecho que ya no responde a unas exigencias sociales ni unas exigencias históricas. Yo creo que el problema de fondo es este, pero Pablo se ha quedado en hacer un gran acopio de las maldades jurídicas y de los disparates que hacemos, ¿no? Los preámbulos, la multiplicación de derechos y el nuevo constitucionalismo latinoamericano que en un ejercicio de colonialismo inverso nunca visto, profesores españoles les fueron a decir a los bolivianos, a los venezolanos y a los ecuatorianos que era mejor el derecho indígena, el derecho a la cultura y a la Pachamama que tener un Estado que garantice la seguridad. Eso ha sido una exportación nuestra, de constitucionalistas españoles. No voy a decir su nombre, pero creo que es importante señalarlo, ¿no? Esta es nuestra contribución al constitucionalismo latinoamericano, la destrucción de países. Claro, la situación hoy es muy distinta a la que se vivía en el 19 y en el 20. ¿Por qué? Hombre, yo creo que en el fondo de todo esto hay varias cosas. La impotencia. La segunda cosa es que las sociedades se han democratizado muchísimo y en gran medida se han horizontalizado. Y en gran medida, pues, como decía Rodríguez Zapatero, es que cualquiera puede ser presidente de este país. Pues bien, cualquiera puede, no, es que esto lo dice en su libro Madera de Zapatero de uso de toro. Dice, mi mayor aportación a este país es que cualquiera puede llegar a ser presidente. Y efectivamente, lo que estoy pretendiendo decir para empezar es que todos añoramos una instancia aristocrática que nos resuelva los problemas. Pero las sociedades de hoy son democráticas. Y entonces, en los parlamentos están los que están. Y en el Tribunal Constitucional está quien está. Y todo es consecuencia de una profunda democratización y horizontalización de la sociedad. Eso partamos de ahí, ¿no? Entonces, claro, es el material con el que tenemos que jugar. Crisis no, decadencia. Por eso mi romanista de cabecera, Paco Cuena, me suele decir, no, a Marx no leas, lea a Gibbon. Dice, lea a Gibbon, que aunque contaba literatura, nos explica mejor nuestro tiempo, decadencia jurídica. Por otro lado, tenemos un Estado absolutamente interventor, que tiene que resolver todos nuestros problemas. Y lo que en realidad ha mutado es el concepto de libertad. Yo no voy a hablar de mi libro como umbral, pero efectivamente le he dado uno a Ricardo para que me lo critique, si tiene a bien. Claro, la libertad ha cambiado muchísimo y hoy ya no es la libertad dominada del 19, ni es la libertad aristocrática que decía Ortega, es una libertad efectiva. El Estado, el mercado no resuelve todos los problemas, nosotros por nosotros mismos ya no hacemos nada. Y por lo tanto, somos sociedades pues, maniatadas en cierta medida. Y el derecho es el reflejo de estas sociedades. En el año 45-46, cuando se produce una gran revolución constitucional en Europa, no muy estudiada, que es la de Alemania, la de Italia, la de Francia, y después vinimos nosotros, todavía había mucha esperanza en el derecho. Esas son constituciones que se llamaban transformadoras, dirigentes. Gómez Canotillo, un profesor portugués, decía el derecho dirigente, la constitución dirigente, el principio de dirección política, y las constituciones se presentaban del presente al futuro. La nuestra, la del 78, ya es una constitución de crisis, y es una constitución que mira el derecho con cierto pragmatismo. En realidad yo a los alumnos les digo, mirad, la constitución del 78 fue la culminación de un proceso que empezó en los 60. Un proceso de estabilización social, de mayor enriquecimiento económico, y en el 77-78 los ciudadanos le dijeron al Poder Constituyente español, mire, nosotros no queremos revoluciones, no queremos repúblicas. Nosotros lo que queremos es que se estabilice la sociedad, una democracia como en el resto de Europa, y por tanto una constitución que García Pelayo decía que era racional, normativa y no sé qué, y no es verdad, es una constitución puramente evolutiva, se está adaptando a la realidad y a los cambios. Desde ese punto de vista el derecho ya no puede tener esa función de dirigir, de transformar o de resolver problemas, simplemente se adapta.
Yo siempre digo que para entender la transición en España hay que leer el libro de Max Aub, La gallina ciega, que Max Aub no era un gran escritor, era un agitador más bien, ¿no? Entonces Max Aub vuelve en 60 y tantos a España y le deja a Franco estar 3 meses. Se pasó los 3 meses diciendo cuándo me van a detener. No le detuvieron. Pero estuvo entre Valencia, con un radiocassette, entre Valencia, Barcelona y Madrid, haciendo entrevistas. Max Aub se fue desolado a México, porque España ya no era la España del 36. Era una España que quería un 600, un apartamento en Benidorm, un piso, llevar a tus hijos al colegio, una sociedad despolitizada. Y por tanto el derecho se monta sobre esa despolitización. ¿Es malo? No sé si es malo. Yo, desde luego, no creo que sea del todo. El experimento no salió mal durante unos años. Por eso digo que la Constitución en realidad es una opción evolutiva. Tiene partes normativas fuertes, como los órganos constitucionales, en conexión con la soberanía popular, pero otros ámbitos de la Constitución son: ¿es derecho constitucional el Estado autonómico? Igual alguno, espero que no haya muchos constitucionales. He visto alguno más por ahí al fondo, algún catedrático, igual me ríe, pero ¿verdaderamente es derecho constitucional nuestro Estado autonómico? Digamos que es un derecho motorizado, se ha ido haciendo como se ha podido. ¿Y los derechos? Los derechos, si están completamente abiertos al Tribunal de Justicia Europea, al Tribunal de Derechos Humanos, y ahora el Tribunal Constitucional, no se lo pierdan, está discutiendo, yo estoy rezando todas las mañanas, para dar valor jurídico a los dictámenes de los comités de la ONU, que son comités que hacen dictámenes disparatados con la confianza de que no se van a aplicar. Y entonces dice el tribunal, se van a aplicar. Estoy seguro que lo va a decir que se van a aplicar, lo cual es... ¿Qué derechos fundamentales nos quedan en la Constitución? Pues nada, en realidad es el 10.2, que es la cláusula de apertura, y el 93. Entonces, a lo que voy. Claro, tenemos el ejemplo más claro, más palmario. La reforma del 49. Me parece un ejemplo clarísimo de lo que es el derecho hoy. Yo creo que venía pensando, ¿qué les puedo explicar yo a los... Que por cierto, abarrotada la sala, es una cosa increíble, ¿no? ¿Qué les puedo explicar yo hoy a los que estén allí junto a Pablo y Ricardo? Pues hombre, la reforma del 49. En España las reformas constitucionales se adquieren, no se hacen. Es como ir al Corte Inglés. Se adquieren, no se lo creen. Bien, la primera era adquirida de un tratado internacional, el Tratado de Maastricht. El voto activo y pasivo en las elecciones municipales. La adquirimos, la compramos en Europa. Fue una propuesta de Felipe González, Esa propuesta se hizo en periodo vacacional, mes de agosto, por lectura única y aplicando la urgencia del procedimiento legislativo. Segunda reforma, 2011. La compramos en Europa, no, nos la exigieron, no la hicimos nosotros. 135, estabilidad presupuestaria. Periodo vacacional, urgencia, lectura única. Tercera reforma constitucional, que también la hemos comprado, ahora les voy a explicar. Periodo vacacional, enero, urgencia, lectura única. Sin enmiendas. Esto es plenamente constitucional, rechazar las enmiendas de alguien que quiere incluir el derecho a autodeterminación, oiga, que lo haga y se discute y se habla, las razones públicas de las que tú hablas. Bien, estas son nuestras 3 reformas, las 3 compradas. ¿Por qué la última comprada? La última reforma no parte de la política, parte de las asociaciones, parte de la sociedad. Es la sociedad la que hace el derecho. Esto lo estudió muy bien Pepe Esteve, que iba a estar hoy, pero está en Almería. Entonces Pepe tiene un libro muy bueno sobre autorregulación, de evolución de poder a la sociedad, y su último libro, que también es fascinante y que tendríamos que presentarlo, es La ley convertida en contrato, ¿no? La ley convertida en contrato. Las leyes hoy son contratos entre las asociaciones, los partidos. Que esto ya viene del corporativismo, del Estado social, del periodo de entreguerras, de Mussolini, todo aquello. Esto ya es muy viejo. Y en realidad, claro, la ley no puede ser general, tiene que ser un contrato. ¿Por qué? Porque vivimos en la sociedad de las singularidades. Entonces, ¿qué significa la igualdad hoy en la sociedad de las singularidades? Nadie lo sabe, en realidad es la diversidad, porque del 14 hay unas discriminaciones y entonces tenemos ya leyes particulares. El ejemplo más claro es la amnistía. Es una ley, es un contrato entre un señor que está en Bruselas, donde esté, en Waterloo, y otro señor que ha ido allí, Cerdán, y que ha negociado con él, ¿no? La vicepresidenta. Es un caso clarísimo de ley contractual, ¿no? Un problema social y político, podemos discutir sobre él, pero bueno, se resuelve mediante esa ley. Bueno, la reforma del 49 no la hace la política, lo hacen las asociaciones, que quieren que desaparezca la palabra disminuido porque lo consideran insultante. Por cierto, hay una parte que no digas en tu libro y que deberías hacer un libro sobre esto, que es lenguaje y derecho. Porque lo tienes a huevo, quiero decir, hablas mucho de esto, de la devaluación del lenguaje, y me parece un tema fascinante, ¿no? Entonces, no, yo no soy experto en eso, no soy filósofo, pero me parece muy interesante, ¿no? Entonces, claro, era insultante lo de disminuido y se ha puesto discapacitado. Por tanto, lo hacen las asociaciones, no lo hacen los políticos. No lo ha hecho ni Bolaños, ni
Gamarra, ni algún compañero nuestro que está en el ajo, ¿verdad? Josep María. Bueno, por lo tanto, lo único que hacemos nosotros es gestionar. Lo único que vamos a hacer es gestionar lo que nos manda la sociedad. Segundo, el contenido. Este es un contenido, el nuevo artículo 49, que ya estaba, que es toda la regulación legislativa que tú hablas muy bien de ello, el paradigma inclusivo, y de los tratados internacionales. Hay algo nuevo en ese artículo, nada. Por lo tanto, es un artículo que viene del pasado al presente. ¿Se proyecta en el futuro? Ya veremos si ya está. Por lo tanto, es una reforma adquirida, ¿no? ¿Es esto necesariamente malo? Pues no lo sé. A mí me parece un artículo, en fin, no va a llegar a ningún sitio, no va a cambiar la vida de los discapacitados, porque por suerte en este país, desde los años 70, bueno, desde los 80, cuando entró en vigor la Constitución, pues se cambió por completo el paradigma, ¿no? Y pueden llevar una vida completamente distinta e inclusiva. Por cierto, se repite en el 49 lo del 9-2. Es una cosa, ¿no? Es de mirar. Y claro, es una reforma que en realidad es el más claro reconocimiento de que, no sé si el derecho ha fracasado, creo que no, sino de un derecho distinto, ¿no? Evolutivo, que va incorporando las necesidades y los conflictos sociales, y que en gran medida implica el reconocimiento de que ya no se pueden hacer revoluciones jurídicas y que el derecho pues es más meliorista, ¿no? No es capaz de transformar ni de resolver situaciones, sino ir adaptándose a las mismas. Claro, y aparecen muchísimos fenómenos que he citado, la regulación, todo esto. ¿Por qué aparece entonces todo este derecho que tú criticas ahí? Tú llamas el derecho santimonia, es así, ¿no? Sí. Sí. Eloy García habla del derecho volitivo. Bueno, en realidad Eloy, porque Eloy ya ha leído a todos los franceses y no estoy aquí los debates, ¿no? Entonces, Eloy ha leído a Olivier Laboc, que es un francés que ha escrito un libro que se llama La Loi Symbolique. Es un libro que a partir de todo el derecho de propiedad intelectual, pues ha ido valorando el valor del derecho de propiedad intelectual, o sea, nada, porque en el mundo digital, etcétera, etcétera, son normas volitivas. ¿Por qué aparece esto? Pues yo creo que por una cosa muy sencilla, esta idea de que el legislador se tiene que justificar por algo. Porque desde finales del 19, cuando llegaron los institucionalistas franceses y todos aquellos del servicio público, empezaron a decir que el Estado se legitimaba no por el título de quien sujetaba el poder, que era el pueblo o la nación, sino el Estado que hacía cosas, ¿no? El Estado interventor, el Estado de bienestar. Esto es una crítica al Estado social. Quien lo ve así, es así. O sea, es decir, la propia intervención, la propia ampliación capilar del Estado social a cada vez más ámbitos de la realidad implica que el derecho se va a devaluar. No se puede llegar a todo esto, ya lo dijo él en el periodo de guerras. Constituciones con muchos principios, con muchos valores y tal, pues hombre, al final serán constituciones pues, volitivas, ¿no? Simbólicas y más enfocadas a lo emocional, que a lo mejor es nuestro tiempo, el tiempo de las emociones, bien pensado. A lo mejor si alguien se queda contento haciendo estos preámbulos, haciendo estas leyes que no regulan nada, etcétera, etcétera, pues oye, a lo mejor el poder se asienta un poco más. Pero claro, al final tenemos unas élites políticas que tienen que justificarse a sí mismas, que han tomado el camino del populismo, como no podía ser de otra manera, y que el populismo implica este tipo de derecho. Yo creo que esto en realidad es el derecho del populismo, del momento histórico actual, que navega entre las necesidades sociales y la necesidad de que los propios políticos se justifiquen a través de un discurso. Y el discurso no va a ser racional, es puramente irracional, ¿no? Conjunto de normas heteróclito, muy difícil de encauzar y que técnicamente pues, ha perdido toda su gracia. ¿Por qué? Pues porque probablemente ya no estamos en el tiempo este de que Alonso Martínez hacía las leyes, ¿no? Sino que, bueno, pues Johnny Belarra o la otra o el otro, ¿no? De hecho un nombre que me ha salido ahora. Pero bueno, en fin, todos los que están en el Parlamento. La solución es muy difícil, yo creo que lo que hay que hacer es lo que tú dices, resistir y en cualquier caso, bueno, pues ver. Hay una cosa que me ha gustado mucho que dice en el libro, dice, cuando alguien saca la palabra derecho a una conversación, se acaba la conversación, ¿no? Eso empezó en Cataluña. O sea, la gente puede pensar que no. El estatuto fue el primer ejemplo de derecho santimonia en España, ¿no? Yo no estaba en contra del estatuto por el régimen competencial. Si el Estado no puede hacer nada, si el Estado no presta ningún servicio ya, montar en un tren es una tortura, meterte en el aplicativo de la NECA es un viacrucis. Yo ya he hecho el viacrucis ya de Semana Santa estos meses metiéndolo en... Eso es doloroso. Incluso he amenazado con ir al defensor del pueblo, se lo decía Gavara en un mensaje a la NECA, si no resuelven lo del aplicativo. ¿Cómo va a resolver el Estado ningún problema? Van a ser las comunidades autónomas. Yo con el estatuto no tenía el problema competencial
competencial. Bueno, yo qué sé. No, mi problema con el estatuto es que era absolutamente capilar. Que lo que quiere es un poder público que controla por completo la sociedad. Eso es imposible. Eso es imposible, como se ha visto, ¿no? Eso es imposible. Termino. Claro, derecho simbólico, derecho santimonia, derecho que en apariencia no regula. Pero ojo, este tipo de derecho de alguna manera puede producir estropicios sociales y económicos, sí, sin lugar a dudas. Voy a poner otro ejemplo y termino. La ley de vivienda. No está aquí, a menos me puede decir, a ver lo que vas a decir de la ley de vivienda. La ley de vivienda se hizo en una semana. Llevaba meses y meses allí en la comisión correspondiente a la ponencia. Entonces, RC y Bildu dicen hay que hacer ley de vivienda. Y dice Sánchez, claro, hay que hacerla, que vienen las elecciones. La ley de vivienda en realidad se hizo sin memoria económica, sin que pasaran economistas a explicar lo que es la intervención de los precios. Y en realidad la hicieron nacionalistas vascos y nacionalistas catalanes. Los catalanes han recurrido la ley al Constitucional. Eso es algo absolutamente increíble. O sea, RC hace la redacción de la ley y luego la recurre porque invade competencias. En el País Vasco ya se está diciendo que es la mayor invasión competencial desde 1839, se está diciendo, y la han hecho ellos. Pero no es eso lo peor. Lo peor es que los precios están subiendo, que la gente está sacando del mercado sus viviendas, y que un problema habitacional gravísimo de personas vulnerables no se va a resolver. ¿Cuál es el camino del legislador? Que lo resuelvan los particulares. Usted no va a poder desahuciar a nadie si no le paga. Usted en realidad va a ser el Estado social, que es ya el cierre del círculo. El Estado no cumple sus funciones y el particular que tiene un piso en Logroño y que no se lo devuelven porque la señora o el señor no se van, es el que resuelve el artículo 33 y la función social de la propiedad. Pues nada más, yo creo, Pablo, que has hecho un libro estupendo, extraordinario y nada, ahora lo que nos digas tú, vamos, eso sí que es palabra... Bueno, palabras mayores. Sí, exactamente. Bueno. ¿Se oye? No. ¿Se oye? Bueno, ¿y ahora yo qué digo? Bueno, pues muchísimas gracias, Josu y Ricardo, y a la Fundación Civismo y al Club Tocqueville por la invitación. Verdaderamente es un gusto estar aquí, ver tantísima gente. Yo no sé si están seguros de que venían a esto. Bueno, y bueno, encontrarme con tantos amigos que en fin, a los que quiero mucho y admiro, y en fin, de los que tanto aprendo, desde luego a quienes me acompañan aquí, pero mucha otra gente en el público. Y luego, bueno, esto de hacer algo interesante un 29 de febrero también tiene su gracia, ¿no? Y de hecho, venía en el tren pensando, bueno, ¿y qué efemérides hay un 29 de febrero? Entonces he leído que hay, nació Pi Sunyer, casualmente, Jesse Usher, que es un actor que protagonizó The Walking Dead, y Pedro Sánchez. Y alguno más. Bueno, yo, en fin, como esto me lo tomo en serio, aunque sean los derechos en broma, bueno, me he preparado aquí unas notillas un poco para contar de qué va este libro rápidamente y bueno, con la pretensión también de animarles a que lo lean. Sí. Hay muchas cosas que leer, pero bueno. Y mucho de lo que iba a decir lo han dicho mejor que yo, tanto Ricardo como Josu, pero bueno, así todo voy a insistir quizá en algunos puntos o expandir un poco la biografía tan precisa, tan ajustada que ellos han hecho, ¿no? Este libro es, como ha dicho Josu, el resultado en buena parte de uno de esos ejercicios de cátedra. De hecho, ese ejercicio llevaba por título, como en antaño se llamaba memoria, ¿no? La memoria de la asignatura, ¿no? Que además tenía una estructura, ¿no? Concepto, método y fuentes. Pues yo lo titulé Nostalgia del Derecho, una memoria. Y era un poco esa doble evocación de lo que había sido mi trayectoria académica, por donde había yo pasado y que me había dedicado a escribir y a investigar, y también, como ha dicho muy bien
Josu, este ejercicio de nostalgia combativa, y en buena medida eso es el libro, un ejercicio de nostalgia combativa. Es un mosaico, quizá excesivo, porque yo soy muy, en esta distinción ya muy manida, ¿no?, del zorro y el lizo, pues yo soy más bien muy zorro o muy zorra. Entonces soy una persona inquieta, me gustan muchas cosas, me interesan muchos asuntos, pero creo que en este mosaico hay esencialmente 4 grandes teselas, ¿no?, por decirlo así. Una es efectivamente un asunto viejo que nuestros maestros, maestro mío y de Ricardo, Liborio, Hierro, Paco Laporta y tantos otros, advirtieron ya hace muchos años, ¿no?, que es la expansión desaforada en la nómina de los derechos humanos o de los derechos fundamentales, ¿no?, que es una cuestión que se remonta incluso a un trabajo muy citado, muy conocido en la filosofía política, que es esto de Joel Feinberg, de los manifesto rights, ¿no?, la diferencia entre los derechos manifiesto y los derechos en serio, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras que yo me animaría a denominar patologías de la democracia liberal, patologías actuales o que vienen produciéndose desde hace un tiempo. Y bueno, yo doy muchos ejemplos en el libro, algunos proporcionados, por ejemplo, por Yael, que está aquí en primera fila, y hace un tiempo cuando le conté de mis cuitas con este manuscrito, me decía, pues mírate, hay un instituto aquí de derechos humanos que publicó una declaración en el 2009, creo que fue, donde se incluyen el derecho al paisaje, el derecho a la ciudad, bueno, un montón de cosas. Hay un constitucionalista que Josu también conoce, canadiense, que se llama Richard Alder, que este hombre se dedica a hacer estudios de derecho comparado, tratando de ver, bueno, cuál es la evolución de las constituciones en todo el mundo, ¿no? Entonces, tiene estadísticas muy curiosas, ¿no?, de cuáles son los países cuyas constituciones recogen un mayor número de derechos. Si no recuerdo mal, o por lo menos así era cuando escribí el libro, la número 1 era Venezuela, ¿no?, que era como 77 derechos fundamentales, del orden de 77. Y luego era muy interesante ver la cola, ¿no?, de la clasificación, quiénes estaban por abajo, ¿no? Hombre, países tan poco sospechosos de incivilizados como Nueva Zelanda, Australia, ¿no? Entonces, bueno, esto ya nos dice algo, ¿no? Y recientemente, gracias a una cosa que me mandó, que debe estar también por ahí, Joana Menos, he descubierto que hay un instituto de derechos humanos en Dinamarca que ha hecho el ejercicio de ver la correlación que hay entre los famosos objetivos de desarrollo sostenible, la célebre agenda esta 2030, 17 objetivos de desarrollo sostenible, y cuántos derechos estarían detrás, o sea, en cuántos instrumentos internacionales uno podría rastrear alguno de esos derechos. Entonces la combinatoria es algo así como 169 derechos, ¿no? Bueno, eso, como ha dicho antes Ricardo, genera problemas de diverso tipo, ¿no? Por supuesto, multiplica los conflictos, hace de las constituciones donde se recogen estos derechos fábricas de aporías. La expresión es de Pedro Salazar, un constitucionalista mexicano también muy sagaz y bien conocido. Y luego, en el ámbito de la cultura jurídico-política, como también ha destacado muy bien Ricardo, produce una paralización, una esclerotización del discurso, de la discusión pública, ¿no? Y esto lo hemos comprobado. Yo os aludía ahora al caso del Estatut. Mi caso favorito, porque es otra de mis perversiones, como algunos sabéis, es el asunto de la ley trans, ¿no? Entonces, en toda la discusión acerca, que en el fondo era una cuestión muy pequeña, ¿no? Dice, bueno, debemos modificar, y en qué sentido, el artículo correspondiente del reglamento del registro civil, donde se regula la mención del sexo en la inscripción, ¿no?, del registro civil. Esta es una cuestión, en el fondo, pequeña, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hay pues, muchas cosas que discutir, que razonar, efectos colaterales, como sabemos, el borrado de las mujeres, en fin, el deporte profesional, un montón de cosas, ¿no? En esa discusión, y era más de una vez, y la propia ministra, ¿no?, que se ocupaba de este asunto primordialmente, Irene Montero, decía, esto es una cuestión de derechos humanos. Se ha terminado la discusión. ¿Quién es el guapo o la guapa que dice, bueno, pero esto son los derechos humanos?
La segunda de las patologías es la legislación santimonia, que es un término que a mí se me ha ocurrido darle y que equivale efectivamente, como ha dicho muy bien Josu, pues a las leyes volitivas. Hay un trabajo de Herrero y Rodríguez de Miñón donde se habla de las leyes catárticas y bueno, en el fondo con esta expresión trato de capturar esta idea de lo que llaman los anglosajones el virtue signaling, ¿no? El señalamiento de la propia virtud, ¿no? También podríamos, esto no se me ocurrió mientras escribía el libro, ha sido luego, porque, ¿sabes? Podríamos llamar también la legislación selfie, ¿no? Es un poco el legislador haciéndose selfie, ¿no? Daniel Gascón, otro buen amigo, lo ha resumido muy bien diciendo lo importante no es luchar contra el mal, sino sentirse bien. Entonces, parece que esa síntesis es un poco lo que está ahí detrás. Y bueno, y en el libro pues también aporto muchos ejemplos, ¿no? Y yo creo que un test posible para identificar esta legislación santimonia es, digamos, hacer el esfuerzo de proponerse no observar esa ley, o sea, incumplirla. Bueno, yo soy un delincuente cabal, ¿qué tengo que hacer para...? Y cuando hacen un esfuerzo, dicen, en realidad no sé qué hacer para incumplirla, ¿no? Entonces, eso da una idea del escasísimo contenido prescriptivo de ningún tipo que hay ahí, ¿no? Yo les animo a que hagan este ejercicio. Por ejemplo, cojan, si se me ocurre ahora, que es una de las menciones que hago, la Ley de Cultura de la Paz de Aragón, que existe. Existe, no me la invento. Luego, en un encuentro con colegas tuyos, una que se llama, esta de la Carlos III, esta constitucionalista que tiene un nombre, la llama Chon. Chon le dice, hay una estatal, también, ¿no? O sea, hay una ley de cultura de la paz estatal, en la época de Zapatero. Sí. Entonces, si uno lee esta legislación, dice, pero yo, ¿qué tengo que hacer para incumplir la ley de cultura de la paz? Y no hay nada que no pueda hacer. Son leyes plagadas de infinitivos, nada de esos operadores teónticos que contamos a los alumnos de primero, ¿no? Prohibición, permiso y obligación, ya está. No, aquí es promover, implementar, en fin. Poner en valor. Poner en valor, poner en el centro. O autorizar al gobierno a presentar un proyecto. Eso es. O decir que viene una ley. Claro, o decir al gobierno lo que ya la Constitución le permite hacer, o incluso le obliga a hacer. Bueno. Y bueno, y otro test para digamos, para hacer este esfuerzo, ¿no? de detección, pues es las exposiciones de motivos, algunas de las cuales también se recogen aquí en parte y bueno, que dan también bastante juego, como se ha dicho. Entre mis favoritas en cuanto a, digamos, maximalismo, por supuesto está el decreto mediante el que el presidente de Venezuela crea la Asamblea Nacional Constituyente, con la cual va a sortear al legislador que no le es favorable, ¿no? En ese decreto, que creo ahora recordar es del 2017, hay una serie de objetivos, ¿no? Que no son solo crear la Asamblea Nacional Constituyente y hacer una constitución nueva, sino, por ejemplo, el número 9 dice preservar la humanidad. Bueno, de momento parece que lo estamos consiguiendo. Bueno, el problema además no solo es que se degrade simbólicamente, el ideal decimonónico de la ley, ¿no? Como expresión de la voluntad general, con carácter general, abstracto, para regular clases de acciones y demás, ¿no? Es que me parece a mí, y esto es más serio, que es una clara invitación a la arbitrariedad, ¿no? O sea, antes decía, esas normas no es fácil violarlas, pero sí resulta fácil, amparándose en ellas, un ejercicio arbitrario del poder. Y eso es enormemente peligroso, digamos, si uno quiere vivir bajo ese ideal que llamamos imperio de la ley, y por tanto preservar la seguridad jurídica, saber a qué atenerse, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí hay también ejemplos que yo pongo en el libro, ¿no? Uno concretamente, si me permitís un segundo, tampoco yo me quiero extender mucho porque me apetece mucho escucharos a vosotros, es el de una norma. Nada. Es el de una ley. Tengo papeles de
Eso sí que es decimonónico, Pablo. Sí, sí. Ya, por eso lo hago, porque te gusta. A ver. No, para que veáis que yo me estudio mucho. Hubo un proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Entonces, es un proyecto de ley que tiene 20 páginas y 12 de ellas se dedican a la exposición de motivos, ¿no? Esto también es muy frecuente. Son 19 artículos, entre los que destaca el deber de los agentes de la cadena alimentaria, que ya no se llaman comerciantes, no son agentes de la cadena alimentaria, de jerarquizar las prioridades en cuanto a las pérdidas y al desperdicio alimentario, de acuerdo con una lista de posibles destinos en la que en primer lugar figura la donación de alimentos, ¿no? Entonces, si a usted le sobra comida, primer objetivo, primer destino, donarlos. Entonces, de acuerdo con el artículo 5 de esta ley, la prioridad es donar los alimentos. Es un objetivo, quien va a decir otra cosa, loable, pero sometido a grandes incertidumbres en cuanto a cómo efectivamente aplicarlo. Entonces uno diría, bueno, pues el legislador ha prohibido no donar, o ha obligado a donar. No. Lo que obliga es a justificar debidamente no hacerlo. Claro, ¿y cuáles son las buenas justificaciones y cuáles no? Bueno, este es el tipo de arbitrariedad, y por eso decía que esto es más serio, al que este tipo de legislación, parece un loco, invita, ¿no? Bueno, tercera de las patologías es esto que he llamado la burocracia del consuelo, ¿no? Que sería la patología que afecta al ámbito administrativo, ¿no? al poder ejecutivo. Bueno, y esto se detecta, es una patología que yo detecto en todo lo que tiene que ver con lo que también denomino la construcción institucional del agravio. El mejor ámbito para mostrar esta burocracia del consuelo, esta construcción institucional del agravio, tiene que ver con las cuestiones del sexo y la violencia sexual, ¿no? Y es esto que ha venido preocupando tanto a nuestros legisladores o autoridades públicas, que llaman la infradenuncia. Es decir, que el sistema en el fondo no está capturando suficientemente lo que se produce, ¿no? Tenemos una malla para detectar concretamente la violencia sexual muy poco fina, ¿no? Es un mal cedazo. Hay una ordenanza, por ejemplo, de convivencia ciudadana en Valencia, donde se crea una oficina administrativa en la que se van a registrar todas aquellas denuncias de quienes, por alguna razón, no han querido acudir, digamos, a los canales institucionales establecidos. Claro, esto genera una consecuencia curiosa, y es que yo imagino que también habrá ciudadanos que desconfían de la oficina de las infradenuncias. Con lo cual, bueno, siempre nos quedará el país como cierre categorial. Pero enseguida ven ustedes el efecto, ¿no? Entonces vamos a necesitar una proliferación de oficinas que recojan la infradenuncia, ¿no? Bueno, a propósito de este caso, que ha vuelto a tener una secuela en el diario El País, de este cineasta, pues el periódico que se ha hecho eco de estas, no sé cómo se llama, denuncias, mencionaba que mencionaba implícitamente diciendo, bueno, por fin el Ministerio de Cultura se va a poner las pilas y va a haber una oficina de denuncias de acoso o agresión sexual en el Ministerio de Cultura. Y uno se pregunta, pero para eso no están las comisarías de policía, los juzgados, la fiscalía, etcétera. Porque si de lo que se trata es, insisto, de canalizar esas que no se atreve a denunciar, pues habrá un día en el que tampoco será suficientemente confiable la oficina del Ministerio de Cultura, entonces habrá que abrir otra en otro lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todo eso de nuevo tiene consecuencias administrativas, como relato en el libro, ¿no? Y tienen que ver con el estatuto de víctima, por ejemplo, de violencias sexuales o de género, para lo cual ya no hay que acreditar más que un estado de ánimo, ¿no? O sea, nosotros en este mundo que llamo la burocracia del consuelo hemos desligado completamente la condición de víctima de algún tipo de proceso, con mínimas garantías, por mínimas que sean, ¿no? Es un título certificable, ¿no?
Y eso tiene, digamos, genera incentivos muy perversos, como sabéis, ¿no? Y luego, finalmente, pues sí, la última patología a la que me voy a referir, que también lo ha hecho Ricardo, es al neoconstitucionalismo, a la sobreconstitucionalización. Aquí habría mucho que decir, y que se viene discutiendo en la filosofía del derecho, en el derecho constitucional, por supuesto, desde hace tiempo. Y esta es una patología, a mi juicio, que afecta a la división de poderes, que afecta al ideal democrático en la medida en que otorga una carta blanca, blanquísima, al juez constitucional, que ocupa ahora una posición absolutamente preeminente y al que además se le está acabando de confiar todo, ¿no? Y bueno, por aludir a la ley de amnistía, que también lo ha hecho Josu, un efecto de esto es que en España, como hemos visto, inmediatamente se ha tratado de orillar o desplazar un debate que es inevitable y urgente, importante, que es el debate político, moral de fondo, para decir, bueno, esto, ¿qué debamos opinar? Pues lo haremos cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie, ¿no? O sea, como si la cuestión del encaje constitucional lo agotara todo, ¿no? Y a mí me parece que este es también un efecto muy, muy perverso. Bueno, voy a ir terminando. Ricardo ha lanzado, bueno, una muy buena pregunta que tiene que ver con las razones por las cuales esta degradación se produce. Él ha aventurado una hipótesis, y yo coincido con él, que es y que también coincido, que quizás esto afecta más prima facie a la izquierda, que es la ocultación de la impotencia, digamos. Yo creo que hay más posibles causas. Joshua ha señalado alguna también, que tienen que ver con el Estado intervencionista, con la necesidad de ocupar, con esa mutación del ideal de libertad. Y luego yo me parece, bueno, no lo he pensado tanto, y de hecho en el libro no hago, vamos, ningún esfuerzo por aclararlo, ¿no? Pero a mí me parece también que hay incentivos perversos a legislar cuando tenemos un Estado descentralizado legislativamente, ¿no? O sea, que se crea una especie de juego no virtuoso, precisamente, y esto lo vemos en muchos ámbitos, ¿no? No me he molestado en mirarlo, pero seguro que si hay una ley de cultura de la paz en Aragón, apuesto a que hay una en La Rioja, en Galicia, ¿no? Quizá no, pero desde luego en el caso de la ley trans es evidente, ¿no? O sea, hay una carrera, yo diría un poco enloquecida, que todas las comunidades autónomas tenían que tener su ley trans, que son puramente santimonia, porque muchas de las cuestiones, digamos, relevantes, la chicha, pues sobre ellas no tienen competencia, ¿no? Bueno, y por dar una pincelada ya así última al esfuerzo que va más allá de evocar nostálgicamente el mundo de ayer, ¿no? ¿Qué querría yo decir con tomarse los derechos más en serio? O sea, ¿qué consecuencias, creo yo, a nivel incluso podríamos decir regulatorio, podría tener? Bueno, pues una idea acerca de esto, una pista, me la dio un juez, en realidad, que ha hecho una tesis ahora publicada en Marcial Pons como libro, Las restricciones sacrificiales a los derechos fundamentales. Es un libro que os recomiendo mucho. Él se llama Ignacio, nunca sé si es Fernández Rodríguez o Rodríguez Fernández. Bueno, Rodríguez Fernández. Bueno. Entonces, Rodríguez Fernández lo que hace es radiografiar las consecuencias de los necesarios sacrificios a los derechos fundamentales. Porque, claro, como sabemos bien, y antes ha destacado también en su introducción Ricardo, Ronald Dworkin consideraba que los derechos eran tomados en serio cuando los entendíamos como triunfos frente a consideraciones de carácter agregativo, ¿no? Entonces, incluso cuando sabemos que sacrificando determinados intereses o necesidades de un individuo, y es así, es tangible, es comprobable, vamos a, de alguna manera, beneficiar a la mayoría o a lograr un objetivo muy valioso, incluso sabiéndolo, no debemos hacerlo, ¿no? El caso prototípico, pues, os estáis imaginando, de este carácter absoluto, en el fondo, del derecho, es el de la tortura, ¿no? Pero a mí me interesa más
el ejemplo con el que ilustra su tesis este autor, que es el de una institución de la que, incluso suponiendo claramente un sacrificio enorme a la libertad personal, no hay Estado que pueda prescindir, y esa es la prisión preventiva. Entonces, hay razones para que un individuo vea restricta su libertad, y además durante bastante tiempo, que a las que podríamos apelar en esta distancia a cualquier ciudadano razonable, para decirle, bueno, y entre esos que pueden sufrir la prisión preventiva estás tú también, pero tú seguro que vas a admitir que el Estado debe perseguir a los malos, perseguir el delito, y que hay circunstancias en las cuales, y esto bueno, está tasado en nuestra legislación procesal penal, el juez tiene que dictar esa medida tan excepcional que supone una restricción sacrificial. O sea, estamos sacrificando a este cordero en aras al bienestar colectivo, ¿no? Pues no sé, que haya peligro de fuga, que vaya a destruir pruebas, bueno, todas las condiciones que sabemos bien, ¿no? Claro, lo que debemos pensar es ¿qué hacemos cuando finalmente se resuelve la situación y esta persona es declarada inocente o es absuelta? Tomarse aquí el derecho en serio quiere decir que esa restricción, ese sacrificio al que hemos sometido a estos ciudadanos tiene que ser compensada, tiene que ser compensada. No. Es decir, ese sacrificio tiene que ser socializado de alguna manera, ¿no? O sea, la sociedad se toma el derecho en serio cuando asume que algunos individuos tendrán que pagar ese pato, pero si finalmente no fue lo debido, vamos a compensar de alguna manera. Hay un estudio reciente de un administrativista que también aquí muchos conocéis, que es Gabriel Domenech, y un economista, que se han dedicado a mirar las decisiones últimas de indemnización a particulares que han sufrido prisiones preventivas habiendo sido finalmente absueltos, ¿no? Algunos de ellos han estado en prisión preventiva hasta 2 y más años, ¿no? ¿Cuánto se les compensa a estos individuos una vez que han sido absueltos? Es escandalosamente bajo. Me parece que en el entorno la media es algo así como 8 euros diarios. Bueno, tomarse los derechos en serio significa que que ya no es uno de esos derechos del ámbito supuestamente más difícil, de lo económico y social, bueno, ¿y cuánto hay que dar en serio? No, estamos hablando de derechos primera generación. Bueno, cuando damos esas compensaciones a esas personas que se han sacrificado razonablemente, no nos estamos tomando en este sentido el derecho en serio, ¿no? Bueno, por ahí veo un poco un atisbo de pars construens. Nada, muchas gracias. Bueno, pues muchas... No te acerques, no te acerques. Que me ha cambiado el... Lo apagamos y lo volvemos a... ¿Tú sabes cómo se pone esto hoy? Es aquí. Lo apagamos y lo volvemos a... Si no lo golpeas con el mueble, está seguro. No me va a decir nada. Ahora sí, ahora debería. Hola. Es un micro como de discoteca, así como de discoteca. Bueno, pues no, me levanto para ver un poco la... vamos a abrir ahora un turno de... Sí. De pocas soler. Bueno, Un kit más. Vamos a abrir ahora un turno de... no de discursos, sino de preguntas. O sea, que nadie intente echar el discurso, que si no le cortamos rápido. Pero antes había olvidado no hablar de lo bien que lo hace el Club Tocqueville y tal, porque yo soy socio y sería hablar bien también de mí mismo, eso no se debe hacer. Pero sí hablar de lo bien que lo está haciendo y lo mucho que nos está ayudando y está contribuyendo a la cultura de esta ciudad la librería en la que estamos, la librería Byron y las personas tan próximas, ¿no?, a nosotros que la llevan. Lo digo con toda sinceridad porque yo creo que
A día de hoy este es el mayor centro, digamos, cultural de las tardes, de entre semana, aparte de otras muchas cosas que se hacen aquí en Byron más festivas, ¿eh? Bueno, pues tenemos yo creo que unos 20 minutos quizá, a ver quién quiera tomar la palabra, por favor. Sí. Yo no soy jurista. ¿Sí? ¿Va a haber eco? Buenas tardes. Yo no soy jurista, soy psicólogo. Y la pregunta... Es que está con unos efectos especiales que tiene, no sabemos. Tienes un chorro de pie. Sí. Además un tono de tenor. Ok. Te hago una pregunta, os hago preguntas como, no como jurista, con mis límites en el tema, sino como psicólogo, porque yo veo una relación entre todo lo que estáis contando y una sociedad, desde mi punto de vista, infantil, victimista, narcisista, es bastante obvio, ¿no? Como una inmadurez, como esos padres que le dicen que todo, que sí a los niños ante cualquier deseo, ¿no? El otro día se escuchó por aquí, por Cataluña, el primer ayuntamiento menstrualmente responsable. Parecen cosas de programas cómicos. Mataró, por cierto. Cuando uno escucha este tipo de cosas, bueno, en Latinoamérica, que ya supera 10 veces lo que vemos en Europa, ¿no? Derecho a la felicidad, en la Constitución bolivariana, etcétera, etcétera. Y mi pregunta es, ¿cuál es el nexo que veis, o si esto lo estáis tratando a nivel de juristas, de filósofos del derecho, con la psicología que sí está estudiando desde hace mucho este fenómeno que se está dando en Occidente, al menos de la sociedad infantil, ¿no? Victimista, narcisista, etcétera, etcétera. Es decir, tratar a la gente no como adultos, no responsables. La gente no es responsable, son como niños y una necesidad genera un derecho. Cosa que se dijo, por ejemplo, en el gobierno kirchnerista, de izquierda, populista en Argentina, hasta niveles escandalosos, ¿no? Yo necesito algo, el derecho me viene a cubrir rápidamente. Y se han generado, por supuesto, todo tipo de chiringuitos, organizaciones, incluso clandestinas, manejadas por el Estado, de fondos fiduciarios, con miles de millones de gastos y que nadie sabe para qué. Bueno, muchas gracias. Vamos a agrupar algunas preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Solo hay una. Perdón. Sí, yo soy un pesado de natural. No, Primero, gracias. Soy un gorrón, me he colado en infinidad de actos vuestros. Conozco a Josu gracias a los actos en los que me he infiltrado, digamos, en la facultad y tal. El cambio de vista, o sea, para mí erais un colectivo horrorosamente casposo y una vez leí no podem inadmetre, aún todavía no sé lo que significa esa palabra, pensaba, un colectivo que escribe cosas muy raras. Gracias por la paz de espíritu con estos razonamientos. Y la propuesta mía era la misma. Yo tengo la desgracia, me dedico al medio ambiente, soy ecólogo. Y, por favor, haced un libro, lo mismo en medio ambiente, porque no es un filón, es el filón de los filones. Acabando con los 20 tractores que había en la casa de un conseller ayer por la tarde. Y ya está, muchísimas gracias. Sí, ahí al fondo, por favor, Joan. Casi por alusiones. Vamos a ver, en primer lugar agradecer el acto que tenemos hoy a todos los tres grandes profesores. Y la pregunta va en relación con esa alabanza inicial, con ese agradecimiento. Yo creo que el libro tiene dos partes, yo sí lo leí desde antes, pero yo que lo logró tener antes. Tiene una parte inicial más cómica, o más divertida, llega uno a reírse, y una parte final más dura cuando ya plantea el liberalismo reducido a unos derechos duros, concretos, que entran en pugna con otros, y donde acaba haciendo una llamada a la resistencia, o sea que empezamos, digamos, riéndonos y llegamos a la resistencia. Entonces mi pregunta era, dentro de esta resistencia, aprovechando que tenemos aquí a dos personas que desde la universidad han entrado en el mundo del debate público, de la divulgación, del escrito en los periódicos. ¿Cómo veis esa experiencia? Porque decía Ortega, en misión de la universidad. Muy bien, la universidad está muy bien, es muy teórica, pero señores, tenemos que intervenir en el debate, o tiene que intervenir en el debate. ¿Cómo veis
esta intervención que vosotros habéis hecho en el debate. Lo digo no tanto como teóricos, sino como prácticos de la divulgación. ¿Alguna pregunta más? Porque luego el autor, don Pablo, y los acompañantes quizás pues responderán. Bueno, creo que estás. Pues una cuarta pregunta. Sí, pregunta sencilla, simplemente el proceso que habéis descrito, ¿en qué medida es fruto de improvisación, incompetencia o ganas de esconderse, como se decía al principio, o de un plan político dirigido al mantenimiento del poder de manera infinita, digamos, solo? Pues una quinta pregunta. Bueno, es que a mí una cosa que me encanta de los libros de Pablo, y siempre lo he dicho, una son los títulos, que ya tienes ganas de comprarte el libro, todos son siempre, y los títulos de los libros y artículos. Y la otra son los ejemplos, ¿no? Y me preguntaba, o sea, ¿cómo has llegado a encontrar estas cosas tan maravillosas? O sea, ¿ha sido gente como yo que te lo ha recomendado? O sea, ¿cómo has hecho? ¿No? Porque ¿cómo das con estas leyes tan recónditas cómo has llegado ahí? No toques nada, no toques nada. Voy a responder enseguida. Es que voy a buscar una cosa para dedicarme a él y al público en general. Si no ha leído todavía el libro, no se acordará. Ya, aquí lo tengo. Bueno, la verdad es que son preguntas muy pertinentes y muy relevantes, pero yo no sé si tengo respuestas muy concluyentes, la verdad. En cuanto a la primera de las cuestiones que ha suscitado usted, bueno, es una pregunta, digamos, de orden de psicología social, para la que yo verdaderamente estaría más inclinado a pedirle a usted ayuda más que yo a usted ayudarle, porque no lo sé realmente, no sé cuáles son los mecanismos. Intuyo que detrás de todo de este que llamo también estado parvulario, está la causa que aquí Félix Ovejero, el maestro, tantas veces ha invocado y ha analizado, que tiene que ver con ese trasfondo populista, con la imposibilidad de tratarnos como adultos en una sociedad democrática donde dominan las emociones y hay una necesidad de rédito electoral, ¿no? Esto que Félix ha llamado tantas veces la lógica esta de Juncker, ¿no? Yo en el libro rescato una expresión de la lógica de Juncker, ¿no? Era el comisario aquel. Bueno, si no conocen la anécdota, era en plena crisis financiera cuando dijo célebremente: sabemos lo que tenemos que hacer, pero no sabemos cómo hacerlo y ganar las próximas elecciones, ¿no? Bueno, creo que ya no es diputado, pero en esa legislatura lo era, en plena pandemia, creo recordar que su nombre es Ferran Bel. Este diputado, en una comparecencia del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que comparecía en la Comisión de Economía, debía ser, para afearle al gobierno que había subido en plena pandemia, en pleno momento de decrecimiento, nos había subido el sueldo a los funcionarios. Entonces este señor, que, bueno, yo no entiendo de economía, pero tengo la sensación de que es una persona bastante sensata y cabal y prudente, decía que, hombre, que no le parecía la mejor de las ideas, ¿no? Y entonces Ferran Bel, el diputado Bel, en su turno de intervención dijo: bueno, esto es algo que usted se puede permitir decir, pero nosotros no. Bueno, es esta misma idea, ¿no? De decir las verdades del barquero en un contexto en el cual sabes que eso te va a penalizar electoralmente, ¿no? Puede haber un fenómeno, pensaba a propósito de su pregunta también de lo que había dicho antes Ricardo, un fenómeno de religión sustitutiva, ¿no?
todo esto que me ha contado usted de Mataró, de, ¿cómo ha dicho? Menstrualmente sostenible. Responsable. Menstrualmente. Hace poco, es que es una genialidad, no puedo evitar, pero le doy el crédito, por supuesto. Hace poco Arcadia Espada hablaba del feminismo no mainstream, sino mainstream. Entonces esto debe ser una expresión del feminismo mainstream. Bueno, ¿qué más se ha dicho? La intervención en el debate público, decía Joan, que ¿cuál ha sido nuestra experiencia? Pues mi respuesta va a ser ostensiva. Gracias. No creo que de otra manera habría aquí tanta gente tan amable, si no fuera porque me prodigo un poquito en medios, digamos, de difusión general, y en esa medida pues estoy muy agradecido y creo que es positiva, ¿no? No sé, Josu, tú que también estás ahí de columnista en El Mundo, no sé si puedes decir algo parecido, espero que sí. Y la última cuestión que se ha suscitado, bueno, lo otro es un agradecimiento, un elogio que le agradezco mucho. Al menos en alguna de las cuestiones que yo he estudiado más, que es la reforma del Código Penal mediante la célebre ley del solo sí es sí, y hasta donde he podido saber, digamos, de insider trading, ¿no? De información un poquito privilegiada, yo creo que no hay ningún plan, es improvisación e incompetencia. Bueno, algunas de las preguntas se han hecho, claro, de psicología social nada, o sea, esto es, claro, evidentemente, pero bueno, vivimos en una sociedad narcisista desde hace muchos años. Christopher Lasch escribió aquel libro de narcisismo que dejó bastante claro. Yo creo que todo esto tiene que ver con lo que decía al principio de la mutación de la libertad, porque la libertad implica una cierta responsabilidad, y entonces cuando pasamos a un dominio de la libertad donde tú no la ejerces con una verdadera autonomía, sino que un tercero te la satisface permanentemente, pues claro, nos hacemos más infantiles, nos victimizamos. También es importante decir que desde 1945 la víctima está en el centro. Para nosotros ya no hay revoluciones, lo que hay es Auschwitz, el Gulag, hay tragedias. Y eso yo creo que también marca mucho todo este derecho de las víctimas, de derechos antimonial, es decir, el consuelo, ¿no? Porque después del 45 yo le decía Adorno, ¿verdad? Ya no puede haber poesía. Entonces, claro, eso también tiene que ver con este régimen de victimismo generalizado y de vulnerabilidad, ¿no? Que en algunas razones es justificado, desde luego, pero en otras, pues evidentemente. Y una cosa también muy importante que se ha dicho del medio ambiente. El asunto del medio ambiente es muy sencillo, es que no es un derecho, es una obligación. Está mal planteado en la Constitución. Por eso digo que la Constitución ya tiene problemas. Cosas como la energía, agua, medio ambiente y demás no son derechos, son obligaciones. A ver quién se atreve a ponerlo como obligaciones, porque en la Constitución solo tenemos la obligación militar, ¿dónde quedó ya eso? Y la obligación fiscal, se acabó. Entonces, una Constitución sin obligaciones es una Constitución destinada al fracaso. A ver quién se atreve con las obligaciones. Yo no conozco a ningún autor, todos nos dedicamos a los derechos. Creo que hay un libro de Lombardi en Italia de los 60 sobre obligaciones constitucionales y nada más. Y Rubio Llorente que hizo algo, poco más. No hay sobre eso. Sí, muy poquito. Entonces, claro, si solo hablamos de derechos pero no obligaciones, suena mal, porque es lo que me dijo una catedrática de Derecho Constitucional. Hombre, esto de la libertad con responsabilidad suena un poco a lo que decía mi madre. Pues ya me jodió todo el discurso, porque me dejó, ¿no? Yo planteaba a Hans Jonas, nada menos, el principio de responsabilidad, y me dice, esto suena un poco a misa. Dije, final del debate, vamos a tomar algo. Y bueno, pues lo del debate público siempre es muy satisfactorio por esto, y por muchas otras cosas, aunque es verdad que uno tiene que pensar la columna toda la semana. Y eso sí es un poco, ¿no? Es un poco trabajoso. Y uno pues tiene que estar siempre mirando a la realidad a ver si la realidad le dice algo para escribir. En mi caso es el lunes, Pablo es el sábado, pero yo llevo escribiendo en periódicos desde el 2008. Mi modelo en esto siempre fue Francesc de Carreras. Fui muy afortunado porque mi primer trabajo fue en Barcelona, en la Autónoma, en el despacho de Francesc,
y con francés. Entonces, todo eso yo lo aprendí de él, ¿no? Hacer la columna que él hacía ahí en aquel ordenador, y es muy satisfactorio. Incluso en los momentos más duros en Cataluña, yo nunca, jamás di un paso atrás y nunca tuve ningún problema. O sea, nunca, menos algún digital que pidió mi despido y tal, poco más, ¿no? O sea, que siempre es muy satisfactorio, pero sobre todo por estos momentos, ¿no? que para mí son gloriosos. ¿Vale? Yo me voy ya para Santander muy feliz. Y nada, yo si quiero, Ricardo... No, antes de cerrar, había quedado yo emplazado a leer quizá la joya de la corona de las exposiciones de motivos y responder a Yael. No tiene mérito, tengo muy buenos amigos que conocen mis perversiones y me alimentan. Entonces, esta concretamente es de un buen amigo que es de financiero, de la Carlos III, pero que debe ser más perverso incluso que yo, porque hace ya años me dijo: léete la exposición de motivos, agarraros la ley, de la ley 6/2004 de 21 de diciembre de las Cortes de Castilla-La Mancha, que es una ley para la aplicación al municipio de Albacete del régimen de organización de los municipios de gran población. Una cosa porno. La exposición de motivos dice lo siguiente, arranca así: éramos unos cuantos en la aldea, nos apañábamos con lo puesto, teníamos un buen pastizal para animales, agua abundante, uvas y hortalizas. Y en esto que vienen los franceses, y hasta viene Espartero, con un par, ya saben, el del caballo. José María Barreda, el autor de esto. Bueno, y no sigo para no aburrirles y para incitarles. Bueno, yo no tengo nada más que añadir. Yo creo que ya estamos en nuestra hora, hemos pensado en 1 hora y media, y aquí somos gente seria, los tres, y no vamos a seguir divirtiendo al personal como lo hemos hecho. Así que muchas gracias. Gracias.